¿Ya estamos? Sí, yo ahorita lo que estoy haciendo es, ya que empecemos, vamos a YouTube y yo lo empiezo de vuelta a YouTube. Así es que ya estando en Facebook ya podemos empezar. Ok. Entonces, pues bienvenidos a Juzgando la Verdad. Hoy va a estar muy interesante. Va a estar aquí Octavio Márquez, su servidor de Only Cuellar, para hablar de un tema polémico, un tema muy importante para mí, lo que sucede en las iglesias, división, fractura, enemistad dentro de las iglesias. Y va a estar muy interesante porque tenemos un invitado especial, el hermano Miguel Jackson, que nos acompaña aquí con nosotros. Y yo creo que va a ser de mucha utilidad la experiencia que él tiene, su sabiduría. Y pues vamos a entrar primero que nada, pues hermano Miguel, queremos que nos hable primeramente un poco de usted, uh, de lo que ha vivido, su experiencia en el cristianismo, uh, un poco de usted para que aún los que puedan ver este programa, quizá no lo conocen tanto, sepan quién es usted, hermano. Muy bien. Saludos a los dos. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Espero que este video sea útil y provechoso a los que lo escuchen. Y felicidades por su programa. Espero que les traiga éxito en lo que están procurando hacer. Gracias. Yo fui cristiano desde los 6 años de edad. Me convertí en una fiesta de Halloween en 1980. Y aunque nací en un hogar cristiano, pero yo no era cristiano, pero a los 6 años una maestra de escuela dominical me enseñó el evangelio y me convertí. ¿Sí está bien mi audio antes que sigo? ¿Sí me escucha? Está perfecto, Te escuchamos bien. Ok, muy bien. Entonces, a los 8 años, mi papá se mudó a México para ayudar a mi abuelo, que era misionero, para ayudarlo en las cosas carnales de la obra. Y entonces nos mudamos ahí y yo viví en México hasta por casi 30 años, me parece. Y a los 16 me salí de la casa, comencé la iglesia en San Luis Potosí, donde se reúne Jesús Macías, esa iglesia. Esa la empecé y estuve ahí como 6 años en San Luis Potosí con esa iglesia y luego me fui a Querétaro y empezamos yo y otro hermano la iglesia en Querétaro. Estuvimos ahí quizás 6 años, algo así, y luego me fui a Toluca. Y estando en Toluca, estuve ahí con el hermano Juan Castillo y Guillermo Kincaid y fue ahí donde yo y Memo nos expulsaron del país por ser terroristas por el evangelio. Caray. Sí me acuerdo de eso. Hey, Fue muy sonado. Entonces ahora estoy aquí en San Antonio y poco después de llegar aquí, empecé la iglesia aquí en donde estoy yo, que es en el lado poniente de la ciudad, no, lado oriente de la ciudad, y tenemos una iglesia pequeña que nos juntamos, yo y otro hermano, de hecho es el cuñado de Memo Kincaid, por los que conocen al hermano Memo, es su cuñado de él, tuvo una iglesia pequeña, él aquí en la ciudad, entonces juntamos las dos iglesias, las unimos para hacer una y estamos ahí, somos como quizás 100 personas que nos congregamos juntos. Entonces eso es más o menos mi historia. Ok, sí, hermano. Muchas gracias por introducir, hermano, para conocerlo. ¿Qué pasó? Para conocer un poco más de su conversión, eso es algo interesante. Tiene ya un largo recorrido en lo que es pues el evangelismo, la fe. Yo creo que ha visto muchas situaciones. Hay una de las cosas, hermano, que yo quería preguntarle, y es acerca de la escuela bíblica. Quisiera que nos hablara un poquito de esto. ¿Cómo fue que surgió esa idea de comenzar una escuela bíblica? Pues yo cambié de opinión. Permíteme un segundo, déjame cerrar algunas de estas cosas para que no estén molestando. Disculpa. Okay. No, adelante. Voy a apagar uno de estos.
Ok. Yo cambié de opinión sobre la idea de escuelas bíblicas y seminarios poco a poco a través de los últimos 15 años quizá, que llegando al finales de la obra en Querétaro, empecé a cambiar de idea de eso. Antes yo era más de la opinión de que escuelas bíblicas deberían ser completamente dentro de la iglesia misma, los ancianos quizá enseñándolas o enseñados dentro de la escuela, dentro de la iglesia. Y no es que esté en contra de eso, pero a mi criterio, muchas de las iglesias no tienen la capacidad de ese tipo de enseñanza, y porque enseñar a cualquier nivel es un talento y no cualquier posee ese talento, igual como no toda iglesia tiene el talento de cantar. Hay unas iglesias que su música es muy buena, tienen muchos músicos muy buenos, pueden cantar los himnos como van, y luego tienes las demás iglesias como la de nosotros aquí, como no quiero decir ningún otro por nombre, por no ofender, pero todos deben saber, hemos ido a iglesias que son buenísimos hermanos, quizá tienen talento en predicar o talento en enseñar o pero en talento en cantar no la tienen y no saben cómo van los himnos, no las pueden cantar. Los que tocan los instrumentos están haciéndolo con todo corazón a Cristo y eso es noble, pero no lo hacen con nada de talento. Y es porque talento en cantar es un talento, no todos lo tienen. Igualmente, no cualquier puede enseñar. Entonces, la idea de que vas a tener maestros capaces en cada iglesia que pueden enseñar a un nivel alto no es estadísticamente, no es lógicamente cuerdo. Entonces, es la razón que escuelas bíblicas surgieron desde el inicio del cristianismo casi. Pablo, en mi opinión, manejaba una escuela bíblica donde él llevaba a todos los que tenían ambición de aprender y de ejercer ministerio, viajaban con él. La idea de Pablo viajar no es lo que encontramos en las escrituras. Él viajaba con una cantidad de personas muy grande. Vemos al final de Romanos, al final de Efesios, al final de varias epístolas, donde él menciona muchos nombres de personas y además él habla de gente, de grupos grandes, todos viajando con él. Y ese era su tipo de escuela. Entonces yo cambié de opinión sobre la idea de tener una escuela y mi ambición, mi plan, antes de que me expulsaron o me exportaran, así me gusta pensarlo, fui exportado del país, fue que yo iba terminando la obra en Toluca, yo planeaba regresar a Querétaro e iniciar una escuela bíblica de una forma más permanente. Yo pensaba poner hasta comprar un terreno, hacer edificios, dormitorios y poner una escuela bíblica donde gente podía venir y quizá duraría 6 meses o un año entero y tener a personas de ahí realmente deseando trabajar en la obra y tener algo de preparación más formal. Y mi idea con eso era que yo iba a tener al mismo tiempo empezar una iglesia, otra iglesia en Querétaro, en otro lado de la ciudad, y los que llegaban a la escuela trabajarían como ministros en esa iglesia, evangelizando, pastoreando, visitando, o sea, haciendo todo como entonces sería una escuela que no nada más es de sentar y oír, sino practicar. Entonces, eso era mi plan. Cuando fui exportado del país, entonces ya no se me hizo eso, ya no pude hacer eso. Entonces, tomé como la mejor opción que me restaba era regresar a una vez al año y tratar de hacer algún tipo de enseñanza más formal donde personas, sin importar edad o género o habilidad o capacidad, podrían venir a esa escuela y formar parte. Ok. Muy bien. ¿Tienes algo que preguntar, hermano Octavio? Sí, ¿cómo ve la oportunidad de regresar otra vez a México e implementar la escuelita? Ya vemos que este año pues se tuvo que cancelar, pero estamos esperando que se calmen estas cosas de la pandemia
¿Y qué le parecería este año, hermano Miguel? Pues yo de veras deseo hacerlo este año, en parte porque tengo un logotipo que me gusta mucho, que es Visión 2020 y no funciona cuando ya no es año 2020. Entonces, no quiero echar a perder todo el trabajo en el logotipo. No nada más es por eso, pero sí quisiera todavía este año, pero estamos viendo ahorita la posibilidad de en vacaciones de Navidad hacerlo en ese mes, pero todo va a depender si hay habilidad de moverse y viajar y no quedar con o sea, no puede haber peligro de que yo no pueda regresar al país o que gente se quedan en cuarentena, y entonces tenemos que ver, es difícil ahorita saber en qué dirección van a mover los vientos políticos. Sí es. Otra pregunta, hermano, la gente en verdad no sabe cuánto trabajo y sacrificio tiene uno que hacer para lograr hacer una obra para el Señor, especialmente la escuelita. Díganos, en verdad, usted tiene que hacer mucho sacrificio económico, sacrificio de tiempo y pues aparte de sacrificio de su familia para poder hacer un trabajo así para el Señor. Por varios años, y hubiera sido este año también, la escuela lo hago en el mismo semana de mi aniversario de matrimonio. Entonces, yo y mi esposa pasamos nuestro aniversario, los últimos 3 años lo hemos hecho en la escuela. Entonces, ya, aunque a mi esposa le encanta oírme hablar, no tanto como para sacrificar su aniversario, pero ella lo hace de buena gana. Ella también cree que es una obra que vale la pena y es la mejor fecha para los integrantes. Entonces, hago eso. Cuando voy, tengo que tomar descanso del trabajo, lo cual me cuesta dinero. Y yo pongo mucho del dinero de la escuela, de la comida, de todo eso. Todo lo que no entra en ofrendas, yo pongo lo de lo que resta. Entonces, llega a ser un gasto algo fuerte cada año que ponemos. Ahora, Dios nos ha bendecido a mi familia con trabajo que paga bien, entonces tengo la capacidad de hacer eso. Pero cada año yo gasto, no sé, quizás 120 mil pesos en poner la escuela. Entonces sí, hay un gasto. Ahora, yo no lo considero un sacrificio porque no, y la razón que quiero ser claro en eso es porque hay personas que sacrifican para hacer la obra o el ministerio que están haciendo. No importa qué tan grande es o cuánto gastan, pero tienen poco y gastan mucho de lo que tienen. ¿Sí? Como la viuda que pone sus 2 monedas. Yo no estoy así. Yo vivo una vida muy cómoda. Yo tengo dinero que me sobra. Entonces, aunque estoy gastando mucho, no quiero que nadie piense que nos estamos quedando aquí sacrificando placeres o necesidades para poder hacerlo. Entonces, no quiero que nadie piense eso, pero sí, aún así es un gasto fuerte que ahorramos en el año para hacerlo. Pero el gasto mayor que hacemos para la escuela, todos los que participamos, porque yo no soy el único que paga, muchos como el hermano Noé Genghis Khan y los hermanos Héctor y Grace y el hermano Hugo y muchos otros, hay muchos y no quiero que nadie se ofende si no los mencioné, Marcos Palacios y muchos otros ponen mucho dinero también en hacer esto, pero el mayor gasto que hacemos es el gasto de tiempo. Yo trabajo todo el año preparando las lecciones que voy a dar, porque no es fácil hablar 10 horas seguidas cada día por 5 días y no aburrir. Eso no es fácil hacer. Claro. Hermano, otra cosa, cuando usted hace algún movimiento así para la iglesia, así sea un nuevo proyecto, nunca hay críticas, siempre todos están dispuestos a ayudar, o siempre hay una persona que está inconforme con siempre hay personas que no son de la misma visión o de la misma perspectiva. Yo no lo llamaría críticas ni inconformidades, pero siempre hay personas que no son de la misma visión. Para mí, ahorita mi ministerio en México
lo poco que tengo es la escuela. Ese es mi ministerio. Yo no tengo planes de empezar otras iglesias o de hacer conferencias en iglesias. Eso en realidad no tengo yo ningún plan en eso o ambición para eso. Mi única verdadera ambición de ministerio en México es la escuela. Y hay muchas personas que no son de esa perspectiva. Ese no es lo que les interesa, no es a lo que Dios los ha llamado. Quizá creen que no es muy útil, yo no sé, tienen muchas perspectivas sobre el asunto y eso está bien porque no hay lugar para 20 escuelas, no hay lugar para 120 maestros. Entonces, si todos fueran de la misma perspectiva, de la misma visión, entonces todos estaríamos como en hormiguero en la escuela. ¿Y qué hay del resto de las cosas? ¿Qué hay de las iglesias? ¿Qué hay de las calles? ¿Qué hay de las plazas? ¿Qué hay del evangelismo? Tenemos que tener personas con intereses diferentes. Una vez estaba un pastor y sus diáconos reuniéndose, discutiendo sobre asuntos de la iglesia. Y estaban en esa discusión muy fuerte, había mucho desacuerdo y debatieron por como 2 horas. Y por fin llegaron a un acuerdo. Y el pastor, como para calmar todos, para calmar el asunto, él dijo, pues, qué bien que Dios nos hizo diferentes, porque si todos fuéramos iguales, todos quisieran mi esposa. Y uno de los diáconos dijo, sí es cierto, y nadie quisiera la mía. Entonces, así es como Dios hizo. Dios hizo a todos muy diferentes, muy distintos, con ambiciones, con fuerzas, con habilidades, con talentos distintos. Entonces, no es para todos la idea de la escuela. No es para todos asistir a una escuela. Es como la idea de que todos deben ir a la universidad. Eso es absurdo. La universidad es muy bueno para aquellos que tienen el interés, la capacidad, la mente preparada, la mente ágil para eso. Para otras personas es ser mecánico, para otras personas es ser técnico, para otras personas es ser albañil o herrero. Y en ninguno de esos trabajos hay indignidad. Cada uno somos hechos por Dios para ser diferentes. Entonces no es para todos ser un alumno en una escuela bíblica. Yo no pienso que todos deben ir. Yo creo que deben ir los que quieren ir, los que tienen ganas de ir, los que tienen interés de esa cosa. Y yo no pienso que un cristiano que no va a la escuela es menos útil para Dios. Ahora, es menos útil en ciertas categorías, igual como aquellos que asisten a una escuela son menos útiles en otras categorías. Hay unas personas que no vamos a alcanzar con el evangelio si todos fuéramos profesores. Pero hay otras personas que no las vamos a alcanzar con el evangelio si todos somos cristianos albañiles. Necesitamos esa diversidad de fuerzas, diversidad de talentos, diversidad de preparaciones para ser más útiles como grupo. Y yo cuando hablo de grupo hablo del cristianismo en general. Como iglesia general, universal, tenemos que ser variados y diversificados, si no perdemos nuestra fuerza. Entonces yo no tengo ninguna queja con aquellos que no quieren asistir a la escuela, que no quieren participar en la escuela, que no quieren enseñar en la escuela. Cada quien tiene que tomar el curso por la cual han sido diseñados. Bien, hermano, hablando de eso, me imagino que usted sabe que a unos los hizo evangelistas, a los otros maestros, a otros pastores. Estamos hablando de que no todos tienen la misma capacidad, ¿verdad? A uno le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5, pero sin embargo todos son necesarios para la obra. ¿Qué le parece a usted una persona que se deshace de alguna persona que tiene un talento diferente simplemente porque en la iglesia no cabe ese talento, hermano? Pues, mira, yo no puedo hablar de ninguna iglesia en particular, pero hay iglesias donde ciertos talentos quizá no caben. Y cada iglesia tiene que organizarse en cosas que ellos miran como importantes. Por ejemplo, la iglesia de San Antonio del hermano Memo Kincaid es una iglesia que ha puesto mucho énfasis, mucho hincapié en el evangelismo mundial.
Entonces, enviar evangelistas alrededor del mundo, ese es su fuerte, ese es su plato fuerte. Eso es en lo que enfocan su esfuerzo, su dinero, su tiempo, su energía, sus dones. Todo es en el evangelismo, no todo, pero mucho, es muy, muy enfocado en eso. Y eso no lo digo como crítica, eso es nada más una observación, la cual yo no creo que nadie puede refutar. Y yo no creo que esté mal. Hay otras iglesias que dicen, no, nuestro enfoque es en nuestra propia ciudad. Otros dirán, nuestro enfoque es en los pobres. Nuestro enfoque es en la música. Nuestro enfoque es en enseñar y tener escuelas y preparar a cristianos que van a llegar a ser maestros y pastores de otras iglesias. Y así cada es imposible ser expertos en algo si no enfocamos en esa cosa. La idea de que cada iglesia puede llegar a ser un experto en todo, ser maestros, ser buenos en todo, eso es absurdo. Hay unas iglesias que por más que quieran nunca van a tener buena música, nunca van a tener buena predicación, nunca van a tener buena enseñanza, nunca van a ser buenos para evangelismo mundial. Cada iglesia va a tener que ver dónde como iglesia tienen talento. Igual como tú y yo, un talento especial que sobrepasa todas las demás que tenemos. ¿Sí? Así también las iglesias también son un cuerpo. Igual como tú eres un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Y cada iglesia va a tener un talento específico, esa iglesia, que va a ser sobre las demás. Y va a haber personas que simplemente no caben en esa visión. Y eso no está mal. Ellos deben ir y buscar una iglesia que se acomoda a la visión y al talento que ellos tienen. La idea de que tú vas a tener un talento que es, digamos, incompatible con la visión de tu iglesia y que tú de alguna manera como el llanero vas a echar adelante, eso es muy improbable. Es muy improbable. Yo creo que por eso hay muchas congregaciones donde el cuerpo se manifiesta en muchas diferentes maneras y así personas pueden ubicarse en una congregación que está más enfocado en lo que es su área fuerte. Yo no veo la razón por la cual necesitamos forzar, encajar en un lugar que no es compatible con nuestras fuerzas. Simple, no está mal. Si hay manera en que, si tú estás en una iglesia donde su ministerio de ellos es hacer música cristiana y publicarla para que todas la puedan escuchar y así es su ministerio, y tú dices, pues yo ni puedo cantar, pero yo me gusta esta iglesia, voy a estar aquí, voy a ayudar en lo que puedo y voy a hacer mi ministerio aparte, está bien, no hay nada malo con eso, pero tampoco hay nada malo que tú digas, estos hermanos me encantan y la iglesia la amo, pero su visión no está donde está mi habilidad de ayudar. Pero aquí está otra iglesia, ellos están predicando en la calle y eso lo puedo hacer y me gusta hacer eso. Entonces yo voy a ir a esa iglesia donde su visión es más amena a la mía. Yo tampoco veo nada de malo en eso. Bien. Okay. Está excelente. Hermano, una pregunta más. Sobre las conferencias, ¿usted antes hacía conferencias? ¿Ya no Sí. es su enfoque? ¿Mande? ¿Ya ahora no es su enfoque las conferencias? Yo no me enfoco en eso, nadie me invita y eso de veras no me molesta para nada. Yo no estoy en contra de hacerlo, pero la verdad es que es difícil. Una vez que yo he hecho la escuela, es muy difícil pensar en traer el don y la capacidad que yo pienso que tengo a una conferencia donde por mucho me dan 2 horas de hablar. Cuando en la escuela estoy hablando 10 a 12 horas, la primera escuela que hicimos, que fue en la playa de Veracruz, lo hicimos en la playa donde mi papá tiene una cabaña. En esa, yo fui el único maestro y la escuela duró desde las 6:30 de la mañana hasta como las 11 de la noche. Hablando todo el tiempo, ni paramos para comer, tuvimos la plancha de grandota prendida y nada más
teníamos un montón de carnes y nada más echábamos carne sobre la plancha y comiéndolo mientras que seguía la escuela. Eran 12, 13 horas de hablar sin parar, enseñanza. Entonces, tratando de hacer un tipo de cosa así en una conferencia, ahora lo veo muy difícil. Entonces, aunque no estoy en contra de predicar en una conferencia, al mismo tiempo es muy difícil pensar cómo podría yo aportar lo que quisiera en un tiempo tan limitado. Muy bien. Okay. Y ahorita ya seguimos con El tema. las preguntas de Paquito. Solamente quería hacerle una pregunta más. Sí, está bien. Sobre las conferencias. Cuando hay una conferencia, hermano, ¿debería la iglesia enfocarse en doctrina o en exhortar? Porque porque hemos visto muchas iglesias que se la pasan exhortando y poca doctrina. Pues esto, en mi opinión, no es una función de la iglesia. Yo creo que iglesias deben invitar a personas que son interesantes. Yo creo que la idea de que tenemos que distribuir las invitaciones para que nadie se siente mal o para que tengamos a muchos ahí, una variedad de personas, yo creo que es una mala idea. Yo no hago eso. Yo invito a los que son buenos. Yo no voy a invitar a mi iglesia a predicar a alguien que no es interesante, que no es conmovedor, que no tiene don, más de, digamos, de un promedio. Tiene que ser arriba del promedio para poder invitarlo. Y quiero que vengan y que predican lo que a ellos les interesa. Yo no quiero decirles, ven a exhortarnos, o ven a indoctrinarlos, o ven a consolarnos. Si yo lo estoy invitando, de alguna forma estamos dejando que estamos colgando encima de nuestras propias cabezas la espada de Damocles y a ver qué pasa. Y la idea de que vamos a ponerle esposas y decir, aquí estás controlado, queremos que hagas tal cosa, no me gusta mucho esa idea. Creo que terminas con algo artificial. Así lo veo yo. Entonces, yo no creo que es función de la iglesia qué tipo de conferencia vamos a tener. Yo creo que es función del invitado y yo quiero invitar a gente que tienen una variedad de habilidades. No me gusta a mí invitar a un predicador que solo sabe gritar, escupir y regañar. No que esté en contra de que alguien haga eso, pero yo quiero que tenga varios talentos, un repertorio amplio. Entonces yo quiero que pueda consolar, que pueda enseñar, que pueda indoctrinar, que puede exhortar, que puede regañar, que tenga sabiduría, que puede contestar preguntas. Entonces, yo creo que el invitado debe tener una amplia habilidad para que él pueda mover con el espíritu de la iglesia y el Espíritu Santo de Dios y alimentar la iglesia con lo necesario. Es como ir a un restaurante donde solo saben freír pollo. O sea, nadie quiere eso. Y ese no es función del cliente, es función del chef. Ok, pues para esperar mi invitación. Estuvo buena esa. Muy bien, Paquito, te toca. Adelante. Es todo tuyo. Pues sí, ya vamos a entrar al tema polémico, al tema candente, nada más para ir como que introduciendo esto al hermano Miguel, de lo que hemos venido deduciendo. Ya con este sería la tercera parte de un segmento de un tema interesante para mí, que es sobre la división y la fractura que hay en las iglesias. Entonces, hemos concluido hasta aquí que muchas veces de los pleitos o de las enemistades dentro de las congregaciones se debe a causa de la soberbia de ministros y a ignorancia de las ovejas. Vimos algunos casos sobre juicios que muchas veces no son aplicados o hechos correctamente, que son todas cosas que llegan a incomodar a miembros de una congregación, y se ha visto pues una variedad de escándalos. Pero esto es más para que vaya un poco relacionando, hermano Miguel, a lo que hemos hablado en los dos segmentos pasados. Yo tengo un primer punto, hermano, que quiero saber su análisis, qué es lo que tiene que decir al respecto. La primera cosa es sobre ser partidarios.
tomando como ilustración, hermano Miguel, lo que pasaba en Corinto, de que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y había ahí una especie de sectarismo, cada quien tenía su favorito, y muchas veces esto es lo que provoca que la iglesia pues se entorpezca, que haya enemistad, y es algo que a mí yo siento que es un error para nosotros como iglesia, porque yo creo, hermano, que perdemos mucho. ¿Por qué? Porque, es decir, podemos escuchar a un hermano, por decir un nombre, por ejemplo, el hermano Memo, da una predicación, una exhortación sobre qué tener celo de la palabra, no dar escándalo alguno, no tomar nada de alcohol, etcétera. Y por otro lado, hermano, por ejemplo, usted lo ha comentado en los programas, por ejemplo, de la medida, sobre que pues realmente no podemos inventar pecados y que realmente no debería ser considerado como pecado el ingerir un poco de vino o de alcohol, bíblicamente. Pero, Ujú. pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros luego tendemos a irnos hacia un extremo. No, yo con este predicador. ¿Por qué? Porque él dice lo que yo también pienso. Él está a favor de lo que yo también creo. Y escucha a otro que difiere y empieza así como esa rivalidad y decir, no, este ya perdió el rumbo, no sé qué tiene por la cabeza. Algunos hasta llegan a llamarte, no, ya es apóstata, ¿qué le está pasando? Estamos en los últimos tiempos. Y yo creo que esto pues nos perjudica mucho porque para mí, hermano, nosotros tenemos mucho que aprender por ejemplo, ambos maestros, que tengan diferencias, pero yo creo que cada uno tiene algo que dejarnos de enseñanza. Y lo que yo quiero en sí, hermano, que usted nos ayude en su experiencia y en su análisis, qué decir pues de alguien que es así partidario, que siempre busca irse siempre a un solo lado y hace un juicio pronto. Um, Siempre va a haber eso. Es una consecuencia de inmadurez humana y inmadurez espiritual. Mientras que una persona es inmadura, sea espiritualmente o humanamente hablando, porque hay dos tipos de madurez, por lo menos dos tipos de madurez. Entonces, mientras que hay una persona o hay personas inmaduras, entonces vas a tener personas que no han desarrollado su capacidad de discernir, de juzgar y de ser independientes en sus pensamientos. Entonces, personas que se encuentran en esa inmadurez, ellos van, como cualquier niño con sus papás, van a pegarse a la opinión de sus papás, la opinión de sus maestros, la opinión de aquellos que ellos por algún motivo respetan. Puede ser porque fueron los que les ganaron, quizá porque son de alguna manera ese maestro les habló algo que les movió, les impactó y por eso se sienten aliados con ellos. Pero por cualquier motivo que es, siempre que hay inmadurez, va a haber eso. No hay manera de quitarlo. La idea de que eso se pueda solucionar, tenemos que ver que entonces estamos diciendo que podemos solucionar la inmadurez como cosa genérica, como cosa universal. La única inmadurez que se puede solucionar es la que existe en uno mismo. Uno puede madurar y en ese caso ya individual se soluciona el problema ahí, pero la inmadurez siempre lo va a haber, mientras que otra persona nace en el mundo y otra persona renace en Cristo, hay otra persona inmadura que va a tardar tiempo en madurar. Entonces, esto no hay manera de evadirlo y debemos todos tomarlo como podría decir, debemos tomarlo como un deber de cada uno de los maduros o los que se creen maduros por lo menos, de tratar de menguar, de limitar las causas de ofensa. Y eso es lo que Jesús dijo. Cristo dijo que es imposible que no lleguen escándalos. La idea de que vamos a quitar todos los escándalos es imposible. Los escándalos son
nadie madura sin escándalos. Nadie, es como nadie toma fuerzas, cobra fuerza muscular sin levantar un peso. Si nunca levantas peso, nunca vas a agarrar fuerza muscular para poder levantar mayor peso. Entonces, nunca vas a madurar sin escándalos. Entonces, una razón por la cual es imposible que no haya escándalos, pero hay muchas otras razones también. Pero Cristo también dijo que debemos tener cuidado, que no somos los culpables de los escándalos. Entonces, siempre va a haber eso, no hay manera de impedirlo, pero cada persona que se cree maduro debe estar haciendo lo mejor que puede de no provocar escándalos innecesarios. Ahora, hay escándalos que simplemente son imposibles de evadir, porque vamos a tener diferencias de opinión y no podemos tener un sistema donde el primero que dice algo puede decir lo que quiere y ya los demás ya no pueden decir nada porque van a causar escándalo. No podemos tener ese tipo de sistema, eso no funciona. Entonces, eso es lo que muchos quieren y por eso usan esa cosa de que dicen, es que yo nada más estoy creyendo la Biblia. Y esa frase es como para decir, yo lo dije primero y ahora si cualquier otro dice otra cosa, están ustedes causando escándalo. Y eso no funciona. Entonces tenemos que hallar la forma, y eso es lo que una de las mayores metas que yo tengo en la escuela. Una de mis metas mayores en la escuela es de dar a los que asisten la capacidad de ver que podemos tener opiniones diversas, podemos hablarlas abiertamente, podemos hablarlas celosamente, debatirlas, pero no enojarnos y no odiarnos y no despreciarnos. Entonces yo puedo estar en desacuerdo con hermano fulano sobre doctrina tal cual y podemos hasta tener un debate sobre el asunto, podemos argumentarlo celosamente, pero mientras que no estamos hablando de herejía real, que es la persona y la obra de Cristo, eso es el fin del asunto y podemos colaborar en las cosas donde estamos de acuerdo. Ahora, eso requiere cierta cantidad de madurez, pero esa madurez no es inherente en el paso de los años. Uno tiene que aprender ese tipo de madurez y mientras que seguimos tratando de aislar a las iglesias y a los hermanos de cualquier tipo de controversia, no los estamos encaminando a la madurez. Entonces, aunque queremos madurarlos para que la controversia no los afecta, la controversia es necesario como el elemento que causa la madurez. Entonces es circular. Ok, muy bien, hermano. Entonces, sí, ya me respondía entonces, porque mi pregunta siguiente era decirle si usted veía una solución, pero veo que dice que no, es necesario. Bueno, sí y no. La solución es el asunto mismo, pero hay que tratarlo un poco diferente a como lo hemos hecho. La idea de que la iglesia va a ser de un solo pensamiento, que va a ser homógeno, eso no es la manera que la iglesia es diseñada. Y cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia, todos los creyentes. No me importa si están congregados en un lugar o 100,000 lugares, pero la iglesia, los creyentes, no fuimos diseñados para ser homógenos en nuestras ideas y nuestros pensamientos. Fuimos diseñados a tener una grande variedad y diversidad de ideas y de lidiar con esas ideas y de debatir con esas ideas y ver cuáles ideas son mejores en qué aspectos y así, como dice en Proverbios, creo que es Proverbios, es afilarnos unos con otros como fierro con fierro. Cierto. Ok, hermano, pues le agradezco esas palabras. Tengo otra pregunta, otro tema. Yo veo, hermano, en la Biblia que puede haber una separación válida. Veo, por ejemplo, tengo dos ejemplos cuando se separó, por ejemplo, Abraham de su sobrino Lot, porque había problema entre sus pastores, tuvieron que poner, como decimos, tierra de por medio,
cada quien tomó un camino diferente. Pero yo tengo ese ejemplo donde puedo ver que la separación podrá ser algo válido cuando hay rencillas. Pero no veo, hermano, y ahí también quiero escuchar su opinión, aunque parte ya lo ha mencionado ahorita levemente, pero no veo que Abraham y Lot hayan quedado como enemistados, como si hubieran cortado sus lazos familiares, su afecto, porque veo que Abraham, cuando es tomado cautivo Lot, él, yo sé que por amor de familia, va y lo rescata. Uh, Veo también, hermano, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo entre si llevar a Marcos o no, y no llegaron a un acuerdo, y vemos a Pablo partir con Silas hacia otro lugar y a Bernabé con Marcos hacia otro lugar. Hubo ahí un desacuerdo y cada quien tomaron caminos diferentes, pero en la misma misión. Pero tampoco veo, hermano, que hayan acabado con la hermandad, con la fraternidad de que somos hijos de Dios, que somos la iglesia de Cristo. Y algo que vemos, hermanos, seguidamente en nuestras iglesias, por estas políticas que la verdad yo siento que están muy mal, es de que no podemos tolerarlo ni un poquito. Un pastor quiere tener siempre la razón. Hay un desacuerdo, por ejemplo, hay un Bernabé que dice, no, yo quiero llevar a y dice, no, 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 tú no puedes contradecirme. ¿Y cuál es la artimaña o la manera de hacerlo? Pues que el pastor voltea a la iglesia completa en contra de aquel. Él diferió conmigo, no puede ponérseme a pensar diferente a mí, está revelándose hacia mí. Y en este afán buscan también incluir a otras iglesias para que vean a este hermano como enemigo y no como hermano. ¿Qué podrá decirnos usted, hermano Miguel, sobre estos asuntos? Bueno, primeramente yo diría que aparte de que Abraham fue y liberó a Lot de la conquista, además de eso tienes cuando Dios dice que quiere destruir a Sodoma y Gomorra, y también tienes el ejemplo de Abraham intercediendo por esas ciudades. Y yo creo que la razón que vemos es, aunque no lo dice en esas palabras, pero se ve obvio las razones por su preocupación por Lot, que Lot, no nada más que Lot no se salvara por sí mismo, pero todo lo que Lot tenía estaba invertido en esa ciudad. Entonces, él estaba intercediendo no nada más por la vida de Lot, pero por el bienestar económico de Lot también, que estaba ligado a esa ciudad ya. Entonces, todo eso eso sería otro ejemplo de lo que dijiste. Y sobre Bernabé y Pablo, yo creo es más relevante a la pregunta que haces, y es poco más difícil también, porque no tenemos nada que nos dice que ellos repararon esa grieta o que que eso no llegó a afectar la iglesia de alguna forma. De hecho, desde que Bernabé se aparta de Pablo, ya no tenemos nada dicho de él en Hechos. Es como si él desaparece de la historia de Hechos. Y de alguna forma pudiéramos quizá tomar eso como una pista de que la iglesia tuvo una grieta fuerte que nunca sanó. Es difícil decir eso con seguridad, pero yo podría argumentar que en la iglesia en Hechos, en ese ejemplo en específico, hubo una división muy fuerte que fue igual o más fuerte que cualquiera que podríamos señalar en una iglesia de nuestro día. Entonces, a mí no me gusta tomar la postura de que las cosas antes eran mucho mejores. En mi opinión, es como lo que dice Salomón, que eso no viene de la sabiduría a opinar si los días viejos eran mejores que nuestros días. Si la iglesia hubo un tiempo cuando no hubo divisiones como ahora. Si la iglesia era más unida antes que ahora. Ahora estamos más divididos que nunca. Yo sospecho que nunca ha sido diferente, que humanos han sido iguales, no hemos, entre comillas, evolucionado en ninguna forma. En 2000 años, los hombres siguen siendo del mismo hecho, de la misma tierra, con las mismas ambiciones, las mismas instabilidades, las mismas temores y sentido de autoinsuficiencia, como siempre lo ha habido. Entonces,
yo no estoy seguro que hay una diferencia en nuestro día a los días anteriores. Y entonces, considerando todo eso, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo juzgamos o cómo miramos las supuestas divisiones de hoy en día en cualquier iglesia. Porque a mí no me consta el por qué hay estos desacuerdos. Yo no puedo decir que tal hermano o tal hermana o tal grupo de ancianos están haciendo decisiones que son incoherentes o que son ilógicos o que son no bíblicos. Y todos oímos historias que desde una perspectiva se ven muy mal de un lado. Pero si nada más tienes un cambio de parecer y te paras en la otra acera del asunto, de repente se ve todo al revés y ahora dices el otro lado está completamente mal. Entonces, yo creo que juzgar estos asuntos antes del tiempo es de poca sabiduría. Yo creo que va a haber casos donde tú y yo decimos, esa es una división y eso están actuando muy mal y están portándose en mala fe, que cuando llega el día de juicio, Cristo lo va a juzgar y decir, esos que tú juzgaste y criticaste por ser tan severos o ser tan duros, estaban haciendo mi obra, estaban haciendo mi labor y estaban manteniendo la verdad y la fe. Y ustedes que los criticaron estaban comprometiendo la verdad y estaban comprometiendo la fe y estaban... Y igualmente, en algunos casos, el Señor va a decir, esos que tú juzgaste y criticaste estaban haciendo mal y bien dijiste de ellos y bien los resististe. Por eso Pablo dice, no hay que juzgar nada antes de tiempo. No debemos juzgar las cosas antes de tiempo. Yo no sé si iglesia tal cual con pastor fulano de tal y hizo un juicio y terminó en una separación. A mí no me consta si están bien o mal. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Eso es algo que el Señor va a tener que juzgar. Ahora, yo diría esto. En realidad, este pregunta no es polémico. O sea, cuando dicen, este es una cosa muy polémico, es una cosa muy controversial, no es controversial. No hay ninguna controversia de que hay controversias. Pregúntale a 100 mexicanos, por decir, y 100 mexicanos dijeron, sí, hay controversias. Entonces, no hay ninguna controversia de que hay controversias. Y no hay ninguna controversia tampoco de por qué las hay. Pregunta a 100 mexicanos, ¿por qué hay controversias? Y los 100 mexicanos van a contestar, es por culpa de los demás. Entonces, todos estamos de acuerdo de que hay controversias y todos estamos de acuerdo que la culpa son todos los demás. Entonces, en esto todos concordamos. Ok. Pero para ser un poco más específico, hermano, o sea, ¿tú te imaginas a Pablo escribiendo a las iglesias que él ministraba que no recibieran a Bernabé porque lo había contradecido, porque pues sí, había diferido con él en la opción de llevar o no llevar a Marcos? Bueno, sabemos, es un poco de truco la pregunta, porque sabemos que no lo hizo de Bernabé. Y sin embargo, sí sabemos que Pablo escribió precisamente ese tipo de instrucción sobre otras personas, igual como Juan lo hizo. Entonces, sí hay casos donde los apóstoles escriben a iglesias y dicen, tal persona no lo deben recibir por X razón. Entonces, si tú y yo no tuviéramos toda la información para saber que de Bernabé no se hizo, y alguien nos dijera, Pablo escribió y dijo que no deben recibir a Bernabé, diríamos, pues eso fue justificado. ¿Por qué? Porque Pablo lo hizo. Entonces, en realidad estamos mirando hacia atrás y juzgando que la división entre Pablo y Bernabé
no mereció ese tipo de trato, pero es porque Pablo no lo dio ese tipo de trato. ¿Sí me explico? O sea, eso no es una herramienta de prognosticar o de diagnosticar cómo debemos tratar en el futuro con casos que consideramos ser similares. ¿Quién decide si el caso en la iglesia actual está un caso de, digamos, fulano de tal, si su caso es como el de Bernabé o si su caso es como el de Demas? ¿Quién decide eso? Esa es la cosa. Ahora, o sea, nosotros podemos mirar el de Bernabé y decir, es que con Bernabé Pablo fue muy tolerante y no escribió, pero solo sabemos eso porque no lo hizo. No porque podemos mirar la historia antes de llegar al final y concluirlo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando un pastor hace una decisión así y alguien me dice, ¿tú crees que eso estuvo bien? No sé. La verdad es que no sé. Yo ni sé qué haría yo si estuviera en esa situación, porque es casi imposible saber eso. Es muy fácil cuando gente dice, pues si fuera yo no hubiera hecho eso. Yo no sé. No me consta eso. Entonces, ahora yo no estoy tratando de decir que todos los pastores, incluyéndome a mí, hemos hecho bien siempre en todo caso. Déjame decirte esto, yo he hecho mal en muchos casos en mi ministerio. Quizá he hecho mal más veces que he hecho bien. Que probablemente eso es cierto. No estoy tratando de decir eso como una humildad fingida o una modestia. Yo pienso que si yo pudiera calcular, yo llegaría mis cálculos a decir que yo he hecho más daños que bienes en mi ministerio. Pero aún eso no me consta. Okay. Por eso Pablo dice, no hay que juzgar nada antes de tiempo y yo tampoco me juzgo. Ok. Nomás una cosa, por ejemplo, hermano, ¿tú qué piensas de después cuando vemos a Pablo hablando de Marcos, precisamente al cual no quería llevar y que dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio? Uh-huh. Primeramente estamos suponiendo que es el mismo Marcos. Sí. Esa es una suposición. Tenemos que tener cuidado. Si yo entiendo el argumento que estás haciendo porque lo he leído y hasta lo he usado. Yo he escrito largos tratados sobre esta división de Pablo y Bernabé y las implicaciones que tienen. Entonces, sí entiendo la cosa, pero si vamos a usar esto como un argumento para de alguna manera incriminar a alguna división o supuesta división que vemos en una iglesia, entonces tenemos que mirar todos los datos con mucha más precisión a la que estamos acostumbrados a verlas. Entonces, la precisión de esto es que es una suposición completa de que el Marcos en segunda de Timoteo es el mismo Marcos en el libro de Hechos. Eso es completamente una suposición. Igual como decir que en Gálatas Pablo habla bien de Bernabé, porque dice Pablo en Gálatas, cuando hubo esa división y Pedro fue llevado por el cortamiento, él dice, y aún Bernabé fue llevado en la disimulación. Entonces, aunque es una bofetada, pero es una bofetada con un cumplido, ¿sí? Porque lo expresa como si estuviera él sorprendido, como diciendo, yo esperaba más de Bernabé. Entonces dicen, ya ves, Pablo, aunque habían tenido división, Pablo tenía una alta estima en su mente de Bernabé. Pero eso es una suposición de que Gálatas fue escrito posterior a esa división con Pablo y Bernabé. Ahora, yo creo que la evidencia es que no fue escrito después, fue escrito antes. Yo creo que Gálatas es el primer libro del Nuevo Testamento escrito cronológicamente y fue escrito antes de que Pablo y Bernabé se dividieron. Entonces, si es así, ese argumento también fallece. Entonces, ese es el problema. Cuando tomamos casos históricos y tratamos de reinterpretarlas o reempaquetarlas
como herramientas diagnósticas, ¿sí? Como para una herramienta que pueda diagnosticar algún problema actual. Eso es muy, muy peligroso. Es muy, no peligroso, esa es no la palabra que quiero. Es muy impreciso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Lo que sí tenemos son exhortaciones claras de los apóstoles diciéndonos que hay que apartarnos de ciertos diferentes hermanos que causan escándalos, que hacen tales cosas, que no trabajan, que cometen ciertos. Tenemos instrucciones claras de que divisiones son necesarias de ser hechas por los ancianos. Eso no debe ser interpretado como si estuviera diciendo yo que no hay divisiones que son por causa del celo, por causa del odio, por causa del enojo, por causa de X razón que no es justificable. Claro que las hay. Para no hablar de nadie más, déjame hablar de mí mismo. Yo he hecho divisiones, yo he corrido personas, yo he disciplinado a hermanos injustamente. No hay duda de que lo he hecho mal, muchas veces. No lo estoy diciendo con orgullo, no estoy presumiendo, yo estoy confesándolo honestamente. Entonces yo no puedo hablar de nadie más. No sé por qué una iglesia u otra, un hermano u otro ha hecho la división que ha hecho. Yo estoy dispuesto a asumir que todos los demás lo han hecho bien y yo soy el único que lo ha hecho mal. Quizá eso es así. Quizá yo soy el único que le ha ganado el celo, la envidia, el enojo, el rencor, la carnalidad que le ha ganado Satanás en su ministerio. Y si es así, qué bien por la iglesia, que la iglesia está lleno de hermanos tan sabios y solo hay un necio entre nosotros y soy yo. Eso sería magnífico, en realidad, no lo digo en sarcasmo, eso sería magnífico, que yo fuera el único bobo de toda la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia está en buenas manos. Sospecho que no soy el único. Sospecho, no lo sé, pero sospecho. Y si es así, yo estoy diciendo a todos los hermanos, cuando hay liderazgo, va a haber decisiones. Y no todas esas decisiones nos va a gustar a todos y no todas esas decisiones van a ser correctas. Es como esto que pasó apenas en Minneapolis, aquí en los Estados Unidos, con las policías que estaban deteniendo a ese señor y llegó a morir el señor. Todos están diciendo, o no todos, muchos están diciendo, no, mira eso, es un abuso de poder, eso está muy mal, ellos deberían de haber hecho eso y no deberían. Si tú no has sido un policía, si tú nunca has sido un policía, si tú nunca has enfrentado con un hombre que te gana con 30 kilos y 40 centímetros de altura, que no tiene nada que perder, que está mirando llegar al cárcel por tercera vez y estar la vida en la cárcel, y más le vale matarte que ir a la cárcel, no puedes juzgar a esa persona. Y lo que yo encuentro en las iglesias es que tenemos juicio y crítica contra ancianos que nunca han estado en la posición de tener que hacer decisiones de ese tipo. Y debemos tener mucho cuidado juzgando y criticando esa forma. Eso no es para decir que el anciano puede hacer lo que quiere y no tiene que responder a nadie. No estoy diciendo eso tampoco. Entonces, no es una ni otra. Estoy diciendo, los que quieren criticar deben pararse del sofá y entrar al juego y por lo menos patear el balón un poco antes de decirle al delantero que no sabe lo que hace. Sí, así es. Ok. Algo más, algo que me interesa a mí, hermano Miguel, ¿usted cómo sabe que, por ejemplo, ha corrido hermanos injustamente? O sea, ¿por qué lo dice? No lo sé, pero no lo sé porque, como digo, no debemos juzgar las cosas antes de tiempo. Entonces, yo no lo sé como a ciencia cierta, pero yo sé suficiente de mi miserable, patético carne
que soy tan frágil, soy tan carnal, tan lleno de pecado, que es imposible en mi mente, lógicamente hablando, es imposible que mis decisiones no han sido contaminados por mi pobre, miserable forma de ser. Entonces, si yo tuviera que apostar sobre el juicio a la cual yo me voy a enfrentar con Cristo, ¿cómo va a ser? Y digamos que fuera un balance, no creo que es así, pero digamos que lo fuera, y es malas decisiones y buenas decisiones, yo apostaría que hay más malas que buenas. Ok, bueno, algo importante que decías, hermano, no estás diciendo que el pastor o el ministro tiene todo el derecho a hacer lo que le place, el juicio como quiera dentro de una iglesia. Y eso es otra pregunta que quería hacerte, hermano, porque yo creo que nosotros mismos como ovejas, luego también podremos ser causantes de que un ministro se siente así, con un poder absoluto de manejar las cosas a su antojo, porque llegamos a hacer que este hermano se sienta como intocable, como el que nadie puede diferir o pensar diferente, porque si se atreve a hacerlo, ya sabe lo que va a ocurrir, va a actuar malamente y va a ponerle toda la iglesia en contra. Entonces, yo algo que me quedé muy sorprendido cuando leí Gálatas, hermano, es la amonestación o el regaño público que le da Pablo a Pedro. Y yo creo que yo me lo imaginaba y decía, yo creo que eso fue algo muy fuerte. Dice que le resistió en la cara públicamente porque era de condenar. Y algo que quizá la carta no nos explica mucho, pero tampoco no veo como que un Pedro que por conservar su supremacía, porque anduvo con Cristo, porque caminó por encima del agua, llegara a decir, oye, Pablo, ¿tú quién te crees que eres para gritarme en la cara? ¿Quién eres tú? Y yo creo que muchas veces ministros llegan a sentirse hasta como una especie de papa, de que nadie puede tener alguna diferencia o amonestarle severamente porque se ha equivocado en algunas de sus acciones, algunas de sus palabras. ¿Tú qué piensas de esto, hermano? Yo pienso que debemos mirar la situación otra vez del lado opuesto. Es muy fácil que miramos la situación hacia afuera. Y como dije, si preguntamos a 100 mexicanos quién tiene la culpa de las divisiones, todos están de acuerdo que son todos los demás que tienen la culpa. Y deberíamos estar mirándonos a nosotros mismos. Y yo te puedo decir, como ministro del evangelio, como pastor, muchos años he sido pastor de iglesias, que tomar crítica es muy, muy difícil. Es extremadamente difícil. Nadie quiere escuchar la crítica. Nadie quiere que nos digan que estamos mal. Nadie quiere esto. Yo sé que yo no lo quiero oír y a mí no me gusta que me lo digan. Cuando yo predico, yo quiero que todos me digan buen sermón. Yo no quiero que nadie llegue y diga, ese fue un sermón patético y me aburriste y espero que nunca lo hagas así otra vez. Nadie quiere oír eso. Entonces, no debemos nosotros pensar que es algo muy feo, algo muy horrible, que a un pastor no le gusta que le critiquen. Es natural. Ahora, eso no quiere decir que está bien, pero es natural. Entonces, debemos poder apreciar esa naturaleza humana. A mí se me hace que cuando estamos hablando de nosotros mismos, queremos que todos sepan y entiendan que somos polvo. Pero cuando estamos hablando de los demás, queremos que todos sepan y entiendan que son ángeles y deben ser tomados y juzgados y no debes dejar que se escapen con nada porque están haciendo mal al evangelio, están incriminando el evangelio. Pero cuando se trata de nosotros, recuerdan que Dios sabe que somos polvo y todo, y Dios tiene paciencia y tolerancia, pero no lo estamos retornando. Ahora, lo que yo siempre he dicho a los hermanos que se encuentran en iglesias donde quizá los ancianos, a su parecer de ellos, los ancianos de su iglesia son abusivos, o quizá al parecer de esas personas que me piden consejo, los ancianos son tiranos.
así se dice, tiranos, dictadores. Yo siempre les digo lo mismo. Si no puedes someterte en la iglesia donde estás, ve a otra. No hay ningún problema con eso. No hay ningún pecado en ir a otra congregación. La idea de que uno se queda en una congregación donde supuestamente el pastor es tirano y dictador y horrible y malo y perverso y ladrón y no sé qué otras quejas dicen, y te quedas ahí. Eso es como la mujer que dice, mi esposo es horrible, pero no lo deja. Mi esposo me golpea, pero no lo deja. Y luego cuando viene la policía, porque es horrible y le golpea, se avienta a la policía y empieza a pegar a la policía. O sea, ¿qué estás haciendo? Si es como dices, ve a otra congregación. Por eso la iglesia es diseñada celular. La iglesia no es cada congregación. La iglesia es una. Hay una sola iglesia. Pablo lo dice, una sola iglesia. Esto quiere decir que uno se puede congregar en cualquier lugar donde hay cristianos congregados y estás en la iglesia. No tienes que quedarte en una congregación. Y si crees que el liderazgo de la iglesia es tan horrible, ve a otra. Uno está votando a favor de la tiranía si se queda en una congregación donde creen que son tiranos. Entonces yo no tengo mucha simpatía para hermanos que creen que la iglesia son llenos de malos y se quedan en la iglesia para quejarse. A mí se me hace que les gusta la mala vida y no saben identificarse como humanos sin poder criticar y chillar sobre la mala vida que tienen. No les gusta la miseria y se identifican como miserables y no pueden imaginarse la vida alegre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si gente empiezan a irse de la iglesia porque el anciano realmente es un tirano, él va a ver que ese tipo de actitud, ese tipo de forma de portarse no funciona y va a cambiar. Y si no cambia, va a quedar sin iglesia y es básicamente lo mismo. Ok, está bien. Hermano Miguel, otra cosa que yo tengo. Entonces tú no ves prudente que, por ejemplo, imaginemos que tú eres miembro de una congregación, como ahorita dices, donde un pastor realmente hace lo que desea, es un tirano. Cada vez que alguien difiere con él, lo difama y si decide irse, habla de él pestes, de que es un anatema, que está errado, que ya es un corrido, que ya no le hablen, etcétera, por un problema personal, de una diferencia con ellos. Entonces tú, hermano, por ejemplo, tú no te quedarías pues a abogar y a decir por la verdad a los hermanos para que no se queden con una falsa expectativa y un engaño de que están siendo engañados por ese ministro. No, porque no me consta que están siendo engañados. Ese es el asunto. Aun si yo creo que es así, no me consta que es así. Y yo no quiero ser aquel en el día de juicio que Dios diga, yo puse ese hombre en ese lugar, él era mi guerrero para esa guerra, ese pleito, era necesario que él fuera así de personaje para poder aguantar una guerra que yo tuve para él y tú lo impediste, tú estorbaste. Yo no quiero ser esa persona. Mira, la idea de que todos van a ser cristianos iguales, todos van a ser dóciles y humildes y amables y cariñosos, así no es la vida. Piensa en un equipo. Bueno, ustedes juegan fútbol, lo siento, lástima por ustedes. Ustedes juegan futbolito. Nosotros jugamos fútbol, ¿sí? De fútbol americano. Ustedes juegan futbolito mexicano. Ok, ahí en su futbolito. Ustedes tienen todo tipo de jugadores. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? Fútbol, soccer. 11. 11. Okay. Tienen 11 jugadores jugando ahí. No todos son amables. Algunos de los jugadores en ese equipo son unos brutos, son unos despiadados. Ellos son los que se arrastran y le dan en las piernas del jugador contrario. Son los que cuando el referee, el árbitro no está viendo, le están bajando los calzones. Están haciendo todo maña para ganar. Y tú ves eso y dices, ay, me caen gordo de esos. Sí,
Sí, pero esos jugadores son necesarios. Hay una guerra afuera en ese campo que ese jugador se requiere para ganarlo. Y aunque quizás sus propios, ¿cómo se llama? De su equipo, compañeros de equipo, sus propios compañeros quizá le caen mal. Es como ese del béisbol, era Ty Cobb. No sé si saben quién es Ty Cobb, pero era un jugador de béisbol contemporáneo con Babe Ruth. ¿Sí saben quién es Babe Ruth? El jugador de béisbol. ¿Con Boston o con New York? Sí, exactamente. Ty Cobb era de Detroit. Y Ty Cobb era odiado por todos los jugadores del béisbol, incluyendo su propio equipo. Odiaban a Ty Cobb. Puedes verlo. Y es porque él era un verdadero miserable hombre, como jugaba. Jugaba como si todos le odiaban y él odiaba a todos. Pero había una guerra en béisbol en su época que él tuvo que pelear. Y él era preparado para ser ese guerrero. Nadie más podía, pero él podía. Es muy similar así en la iglesia. En la iglesia hay guerra en la iglesia, o no en la iglesia, pero en el mundo hay una guerra enorme, más grande que tú y yo podemos imaginar. No con carne ni sangre. Hay una guerra con Satanás y todos los demonios y todos los ángeles y toda la fuerza del mundo. No los políticos, no los gobiernos, pero la fuerza verdadera del mundo, que es espiritual, no es mundana, no es política. Y hay esta guerra enorme. Y en esta guerra enorme necesitamos quienes son unos guerreros despiadados que no van a tener temor de nada ni nadie. Y aun si los gobiernos más feroces de todo el mundo se oponen a ellos, ellos no van a rendir. Pero ¿qué tipo de persona hace eso? No una persona amable. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo de Juan el Bautista? Él dijo a los fariseos y a la gente que estaban ahí, después de que Juan el Bautista murió, él les dijo, ¿qué salieron al desierto para ver? Cuando ustedes fueron al desierto para ver a un predicador, supuestamente el más grande que ha habido en el mundo, ¿qué pensaron que iban a encontrar en el desierto? ¿Un hombre fino? ¿Un hombre bien hablado? ¿Un hombre muy civil? ¿O iban a encontrar a un manicomio, a un maníaco? Iban a encontrar a un hombre vestido de pieles de animales y gritando y insultando y llamando a la gente víboras. ¿Qué pensaron que iban a encontrar? ¿Están asombrados de que cuando hay un lugar donde hay un pleito espiritual que hace a los corazones de personas tímidas como yo y quizá alguno de ustedes, nos hace el corazón derretir de miedo? Que un Martín Lutero se para al mismo Papa y le llama un asno. ¿Tú crees que ese no va a ser ofensivo en todo otro aspecto en su vida? ¿Tú crees que vas a encontrar a Martín Lutero ya en casa y va a ser amable? Eso es absurdo. Un hombre que ha vivido una guerra como Martín Lutero vivió, no va a ser amable. No va a ser la persona que tú quieres como amistad. Quizá no va a ser el hombre que tú quieres que sea tu pastor. Tú no vas a decir, yo quiero que Martín Lutero me pastorea. Él te va a decir que eres un chillón y un asno y un papista y quién sabe qué más te va a insultar. Lee los tratados de Martín Lutero. Él usa vulgaridades que yo ni voy a usar aquí en el programa para hablar de otras personas, hasta de cristianos. Y él hizo cosas que yo miro y digo, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo perseguir a judíos? ¿Cómo pudo Calvino estar de acuerdo que quemaran a un supuesto hereje, un hermano, un cristiano en Génova? Lo quemaron. Yo no estoy diciendo que está bien, pero ¿qué tipo de persona es capaz de vivir 90 años en el ambiente de persecución en la cual estaban y no ser un total león? Tenemos que aceptar que hay áreas de batalla en la iglesia o en el mundo en la cual la iglesia está metida y necesitamos
Necesitamos unos bestias de hombres en esos lugares. Y yo no estoy diciendo que sus malas actitudes y sus malos hábitos y sus malos caracteres y sus malas acciones están bien y se justifican. Ellos van a ser juzgados. Pero estoy diciendo que realísticamente hablando, si tú tienes una persona que ha ido a guerra y ha tenido que ponerse en la mentalidad de mirar a través de una mirada telescópica y dispararle a hombres como pasa en guerra real, guerra, no debes pensar que esos hombres van a regresar y ser unos tiernos amables. Eso cambia a la persona. Entonces, cuando yo veo a alguien, digamos Martín Lutero, para no usar ejemplos actuales, para usar ejemplos históricos, cuando yo miro un Martín Lutero, un John Huss, un Adoniram Judson, o otros hombres así, que han pasado por una guerra que tú y yo ni podemos imaginar en nuestras peores pesadillas, y luego me muestras que ellos eran un poco brutos, un poco agresivos, un poco malhumorados, pues ¿qué piensas que vas a encontrar? ¿Qué piensas que vas a encontrar en una iglesia que ha sido movido por persecución por parte del gobierno, la gente, donde sus predicadores son apedreados, donde les sacan pistolas, les sacan navajas, les queman con cigarros? ¿Qué crees que vas a encontrar en un ambiente así? ¿Crees que vas a encontrar hombres finos, hombres amables, hombres que nada más dicen, no, todos aquí son aceptados? No. Y eso no es para criticar a aquellos hermanos como yo que nunca hemos tenido que sufrir tales cosas. Y yo he tenido el privilegio de ministrar en comodidad. Y yo tengo el privilegio de poder fomentar, de poder alimentar mi mejor naturaleza, de poner bajo cadenas mi agresividad, poner bajo cadenas mi mal humor y siempre presentarme como tolerante, amable, cariñoso. Por eso dicen que soy de peluche, porque soy tan cariñoso. Pero yo tengo el privilegio de poder hacer eso. Otros no lo tienen. ¿Y quién soy yo para juzgarlos y decirles que esas acciones están haciendo mal? Cuando uno es soldado, pero no estás en el frente de la batalla, tú estás quizá muy lejos del frente y estás sentado en tu escritorio firmando papeles y hablando con la secretaria y yendo a comer tu comida ahí a gusto. ¿Y quieres criticar al soldado que se puso demasiado violento, que estaba en el frente viendo a sus amigos ser matados por bombas? Quizás sí era demasiado violento y por eso hay jueces que juzgan a esos soldados y dicen, ¿sabes qué? Te pasaste. Pero no, yo no soy nadie para hacer ese juicio, porque yo nunca he tenido que vivir su vida. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos juzgar al siervo ajeno. Debemos dejar que el Señor los juzgue. Entonces, si yo estoy en una iglesia donde hay un pastor muy agresivo, que en mi parecer no es el tipo que yo quisiera que me pastorea, yo me voy a otra congregación. A lo mejor ese hombre es precisamente lo que Dios quiere para ese campo donde él está. A lo mejor él es uno de esos fuertes de David que está parado en medio de un campo de lentejas con la espada ya soldada a la mano, matando a los enemigos de Dios de decenas, y tú y yo estamos sentados con las palomitas criticando y diciendo, se me hace que él mató ese muy agresivamente, se me hace que a lo mejor ese sí se quiso rendir y no lo quiso aceptar. ¡Qué mala onda! No, debemos dejar de criticar. Si no es de nuestro gusto, ve a otra congregación, ve a otra. Y si hay hermanos que están en la congregación que quieren chillar, me tratan mal, pero no se quieren ir, es porque les gusta. Déjalos. Ok. Hermano Octavio, ya casi no estoy dejando nada de tiempo, lo siento, pero... Adelante, está muy interesante la plática. Es más, se me hace que le vamos a pedir que se quede otra media hora después. A las 8 me voy. Mi esposa está en la puerta esperando. Ok. Bueno, hermano Miguel,
considerando la ilustración de Juan, cuando escribe acerca de Diótrefes, que ama tener el primado, y lo describe que no recibe a los hermanos y que pues no imite lo que es malo, está diciendo que está actuando malamente, sino que imiten lo que es bueno. A mí se me hace que nosotros podemos hacer eso, ¿no? O sea, observar qué es lo que está incorrecto de un ministro y decirlo a la iglesia, que ¿Quién puede? no debe ser imitador de esta. Sí, pero ¿quién puede hacer eso? ¿Mande? ¿Quién puede hacer eso? Pues yo creo que cualquier hermano. No, Juan lo hizo. Juan, el que probablemente fundó esa iglesia, él dijo eso. Y él dijo, cuando yo llego, yo voy a tratarlo. Él no dijo, a ver, cualquiera de ustedes háganlo. Él no dijo eso. Él no dijo, a ver, juzganlo y trátenlo. Él dijo, cuando yo llego, yo voy a saber no nada más las palabras de los que hacen tales cosas, pero los hechos. Vamos a poner las cosas bien. Yo no estoy diciendo que no hay lugar para un juicio, pero ¿quién debe hacer ese juicio? Ahora, déjame decir más, yo creo, a la pregunta que deberías preguntarme. Déjame contestar la pregunta que no me hiciste y quizá esto te aclara lo que sí me estás preguntando. Yo creo que cualquier hermano puede llegar con el anciano, con el pastor en privado, en el tiempo correcto, con la actitud correcta de ganar al hermano, de restaurar relación con el hermano, con buena actitud y decirle, hermano fulano, te amo, te aprecio, te respeto, te reconozco como el anciano de la iglesia, pero hay ciertas actitudes que te están impidiendo, te están perjudicando. Quiero platicar contigo de estas cosas. Yo sé que te van a ser difíciles de oír. Yo sé que vas a pensar que yo no soy nadie para decírtelo y yo no soy nadie para decírtelo, pero alguien tiene que decírtelo. Y si estoy mal, que Dios me juzgue, pero tengo que decírtelo. ¿Me escuchas? Y si él dice adelante, entonces dile, creo que no debes hacer esto, creo que debes no hacer esto, creo que haces mal aquí. Si el hermano te oye y dice, ¿sabes qué? Muchas gracias. No me duele, no me gusta oírlo, pero qué bien que me lo dices a la cara en privado, en secreto, no avergonzándome ante otros. Y lo voy a pensar, lo voy a meditar, voy a ver en qué cosas estoy de acuerdo y voy a cambiar en esos aspectos. Qué bien. Y si él te dice, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, creo que estoy haciendo la obra tal como debo. Entonces tú puedes decir, pues entonces ese es tu criterio, tienes todo derecho a pensar así, pero yo simplemente no puedo apoyar la obra de esta forma. Entonces yo me voy a retirar sin enojo, sin rencor, sin decirle a nadie más críticas o quejas. Simplemente voy a irme y si alguien me pregunta, voy a decir, es que tuve oportunidad de ministrar en un lugar donde para mí era más acomodado a mis habilidades, pero no voy a nunca criticar, nunca voy a decirle a nadie nada de ti. Esa es tu obra, tú hazlo como crees mejor. Y si yo soy el único que cree que está mal la cosa, entonces, ¿quién soy yo para contaminar a la idea de los demás? Esa es la manera que debemos tratarlo. Ok. Hermano, usted escribió un libro, ¿no? Sobre el ministerio sin vituperio, me parece. Escribí algunos artículos para la epístola del hermano Memo. Eso es algo a lo que a mí me conmovió mucho esto. ¿Por qué? Porque en uno de estos tratados que leí, tú manejas que el ministerio es muchas veces vituperado, visto como una burla, visto como lo peor, por precisamente los malos obreros que están en las iglesias. Entonces, ¿tú crees que no hay nada que hacer? O bueno, ya dijiste algo, pero más bien, ¿consideras prudente que pudiera haber una especie de concilio de ancianos y que para que ese ministerio no sea vituperado, pudieran amonestar e incluso llegar a quitarle el ministerio a este mal obrero?
Es muy difícil eso. Primeramente, nada más te digo por cuestión de experiencia personal que esos concilios no funcionan. Ahora, yo no les digo que nunca puedan funcionar, pero nunca he visto uno funcionar. Y yo creo que históricamente hablando, nunca han funcionado. Hasta llegar casi hasta la de Hechos, no veo que puedan funcionar. Pablo y Bernabé se dividieron en un concilio de ancianos, para que más o menos te des la idea de qué tan inútiles son los concilios de ancianos. Fue precisamente en un concilio de ancianos que Pablo y Bernabé se dividieron. Entonces, esa idea de que vamos a arreglar estas cosas con un concilio, yo no he visto que funciona. Yo y Memo intentamos hacer eso varias veces de diferentes formas. Fuimos y visitamos a las iglesias más en privado, no funcionó. Los citamos a todos a un concilio de una semana. En mi opinión, no logramos nada. Lo hemos hecho quizá 2 o 3 veces yo y Memo, y yo no creo que fue útil ninguna de esas cosas. No hay solución permanente. Si, digamos, esta es como la política, digamos, en cualquier lugar, pero vamos a usar la de México como ejemplo. Todo el mundo en México chillando de la corrupción. Es corrupto el presidente, no importa de qué partido es. Chillan. Hay que quitar a los corruptos. Ok, excelente. Vamos a decir que yo te voy a dar una varita mágica, Paco, y tú con la varita mágica vas a quitar a todos a los corruptos y vas a poner a todos nuevos. Perfecto. ¿De dónde vas a sacar los nuevos? No, pues obviamente que del mismo pueblo. ¿Y de dónde crees que vinieron los primeros? Igualmente. Del mismo pueblo. Nada va a cambiar. La corrupción no está en un partido, eso es absurdo. La corrupción está en el pueblo. Está en el corazón de la persona. En cada persona, en todas las personas. Si vamos y quitamos al malvado anciano que es tan horrible, ¿a quién vamos a poner? Pues yo creo que cada congregación ha de tener en la mira a un futuro ministro. Sí, pero él es del mismo tierra, del mismo polvo del cual fue hecho el primero. Es como una mujer que se cansa de su marido porque es flojo, apestoso, iracundo, egoísta, se lo deja y va y se consigue otro. Que es iracundo, flojo, perezoso. Todos son iguales. Mujeres creen que hay un hombre por allá que es diferente. Hombres miran a su vieja y dicen, ha de haber otra que es diferente. No, son iguales. Todos son iguales. Vamos a quitar a unos ancianos y poner a quién. Eso es lo que vemos históricamente en la Revolución de Francia. Oh, el rey es malvado, él es un tirano, él es un despiadado. Hay que quitar al rey. Bien, hay que quitarlo, hay que matarlo. Y luego hay que matar a todos los que le siguen. Y luego hay que matar a todos los demás. Y de repente los benévolos que quitaron al rey malvado, que era despiadado, mataron a más gente que el rey despiadado mató. Okay. Eso es lo que pasa cuando iglesias entretienen hombres, hermanos, entretienen estas ideas de revolución espiritual. Vamos a quitar al malvado anciano y vamos a poner a uno que es benévolo. ¿Quién? ¿Dónde está el benévolo? El único momento cuando esto va a funcionar es cuando el verdadero benévolo Jesucristo regresa como príncipe de los pastores y él toma riendas directas de la iglesia. Entonces tendremos un anciano benévolo. Hasta entonces tenemos ancianos humanos. Y si no te gusta el sabor o el tono de color de tu anciano actual, ve otra congregación donde hay uno que tampoco es perfecto, pero quizá sus imperfecciones se encajan mejor con las tuyas como engrane.
Es lo mejor que vas a poder hacer. Si tú estás buscando el pastor perfecto, te aseguro que hay alguien en esta iglesia que no lo cree perfecto. Por mejor que sea. En cada iglesia, si tú me dices, tal iglesia, tal fulano pastor, yo te puedo decir, pues hay 20 personas que lo aman y hay 20 personas que lo odian. No importa quién es. No importa quién es. Entonces que los 20 que lo odian, váyanse a donde aman al pastor. Y los que lo aman, quédanse ahí. Para mí eso es una solución práctica. Esta solución de que vamos que matan al rey y pongan al nuevo y viva el rey. Esa no es una solución. Eso es una revolución que nada más termina en que todos terminan degollados. Ok, entonces, bueno, yo ya a manera de conclusión, hermano Miguel, entonces yo veo que tu posición es que no hay solución para el escándalo ni para el vituperio del ministerio, porque tiene que Te perdí un poco. Disculpa. perdón. Empieza luego, no te oí. Ok. Hermano, ¿ahí sí me escucha? Sí, ahora sí. Ok. O sea, ya para concluir yo, hermano, le agradezco mucho su tiempo y sus palabras. Entonces, como yo veo, hermanos, tu posición es que pues, realmente no hay remedio para evitar el vituperio para el ministerio, porque realmente nada está en nuestras manos, no podemos hacer absolutamente nada, y solo nos resta esperar la venida de Cristo y que dé el pago a cada cual que tiene que realizar. No hay manera de evitarlo en otros, pero lo podemos evitar en nosotros mismos. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar en toda esta plática. Yo no puedo evitarlo en tu ministerio, pero yo lo puedo evitar en el mío. Tú no puedes hacer nada para mí, pero tú puedes evitar que tu ministerio sea vituperado. Eso es lo que Pablo quería decir cuando él escribió esa frase. Él no estaba diciendo, a ver, háganse la policía del ministerio y aseguren que a nadie más ande vituperando el ministerio. Ese no es lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, contrólate a ti mismo. Busca ser más espiritual. Busca actuar en la caridad para que tu ministerio no sea vituperado. Cada uno necesita dejar de mirar hacia el frente y alrededor y mirar en el espejo. Y estar asegurado en tu propio ánimo que tú estás haciendo tu ministerio como Dios quiere que tú lo hagas. Ok. Entonces, bueno, última cosa, lo siento, hermano. Esa manera, como yo la veo, no sé si puedo ampliar quizá para entenderlo mejor, yo veo como si usted estuviera diciendo que la solución es la indiferencia, o sea, que me valga lo que suceda con otros, ser indiferente con lo que haya a mi alrededor mientras yo haga las cosas bien. Creo que Miguel Jackson está... No es indiferente. Sí, no es, yo creo que le escuché bastante bien para contestar. No es indiferencia que estoy prescribiendo o que estoy recetando. Es caridad que estoy recetando, es humildad que estoy recetando, es paciencia en Cristo que estoy recetando. La medicina que podemos tomar no es curativa. No hay cura para este asunto, pero sí hay tratamiento. Y el tratamiento que estoy prescribiendo no es indiferencia a las cosas. Yo puedo ser muy preocupado con lo que está pasando en la iglesia sin pensar que voy a arreglarlo. Esa es la cosa. Eso es lo que aprende cualquier tipo de profesión donde tienes que manejar una situación difícil. Doctores, policías, bomberos, soldados, no importa. Cualquier profesión donde estás manejando situaciones que puedan ser explosivas, que pueden ser muy difíciles. Tienes que ver la manera, tienes que entender que tú probablemente no puedes solucionar el problema. Y si tú entras como el joven doctor, yo voy a sanar a todos, voy a curar toda enfermedad. Si entras así,
vas a terminar matando a tus pacientes. Un doctor sabio sabe que el bisturí se maneja como último caso, como la última solución. Que nada más entrar y destripar y quitar piernas y quitar órganos, eso no es lo que haces al principio. Y hay muchas veces que te van a decir, lo siento, no hay nada que podemos hacer. Es mejor que tú sigas con un poco de dolor a que arriesgamos que te mueres en el quirófano. Entonces, pastores todos tenemos que tener esta misma humildad. Yo no puedo solucionar el problema y ustedes tampoco pueden. No es indiferencia mía. No es que no quiero solucionarlo, es que no puedo y nadie más puede. Aún si implementáramos todas nuestras soluciones, el momento que nace la siguiente generación de cristianos, los van a tener otra vez. No somos evolucionistas. ¿De veras piensas que si solucionamos el problema en la iglesia, el cambio de condiciones va a provocar una presión de evolución que va a cambiar el carácter humano en la siguiente generación? Y que los cristianos, como si los sumergieras en agua y les empieza a salir de pescado, que van a ser así, los podemos sumergir podemos tomar a los cristianos y ahogarlos en santidad y sus descendientes van a nacer más santos. Eso es absurdo. Okay. Soluciónalo ahora y el siguiente generación va a estar igual. No hay solución. Cristo es la única solución. Entonces no es indiferencia, es humildad. Hermano, pues quería hacerle una última pregunta. Perfecto. Si se puede. Hay una palabra específica que se está usando ahorita mucho como si fuera de moda, llamarle a una persona hereje. ¿Qué tiene que hacer una persona para merecer ser llamado hereje? ¿Usted ha tenido discusiones con algunos hermanos al punto de ser llamado también hereje en su tiempo de cristiano? A mí nunca nadie me ha llamado hereje a mi cara. Y si no me lo dicen personalmente o de una forma que yo sé que me consta que lo dijeron, yo en mi opinión nadie me lo ha dicho. Entonces, si tú me dices tal fulano te llamó hereje, yo no te creo. Y no es porque te creo mentiroso. Simplemente para mí la acusación es tan fuerte que pensar que alguien me lo dijo cuando no me consta que me lo dijeron, es como yo llamarles a ellos herejes también. O sea, esa acusación es tan fuerte que yo solamente lo tomo como hecho, de hecho que lo dijeron. Si me lo dicen personalmente, que me consta, que me lo escriban y que lo firman con sangre, entonces me lo dijeron, o que me lo digan a la cara. Y hasta ahora nadie nunca me ha dicho a mí a la cara, tú eres un hereje, te creemos hereje. Entonces, a mi criterio, nadie me cree hereje, porque nadie me lo ha dicho jamás. Si hay alguien que ve este video y me creen hereje, entonces díganmelo. Sí, llámame, háblame por Skype, ven a verme a mi casa y dime, porque si yo te creyera hereje, yo iría y te lo diría. Yo no estaría detrás de espaldas diciendo, ese hermano es un hereje. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a ir y voy a pararme enfrente de ti y decir, tú eres un hereje, y esa es la razón que lo creo. Entonces, si hay alguien ahí que me cree hereje, dejan de ser cobardes y díganmelo. Yo no soy hecho de vidrio. Yo sé, yo no soy un león como Martín Lutero. Yo soy un predicador de manos suavecitas, un osito de peluche. Entonces, probablemente voy a llorar, me van a sacar lágrimas. Es como si me dan ahí en el diafragma y me van a sacar el aire, pero yo voy a sobrevivir. Está bien, díganmelo. Ahora, sobre qué es un hereje, a mi criterio, un hereje es alguien que no reconoce la persona de Cristo y la obra de Cristo. Entonces, si alguien dice que Jesús no es Dios venido en la carne y que Él no murió en la cruz, que no resucitó al tercer día y que la salvación no es solamente por fe y gracia, esa persona es hereje. Y todas las demás doctrinas son libres de interpretar diferentemente.
Ahora, eso no significa que yo estoy dispuesto a congregarme con alguien que no cree como yo creo en otras cosas. Yo no los creo herejes, pero tampoco me congrego con ellos. Es sencillo y no es odio. Es simplemente yo, como he dicho, yo me voy a congregar donde yo encajo, donde mis dones hacen falta y donde los dones de las personas que están en la iglesia me hacen falta a mí. ¿Por qué voy a congregarme en un lugar donde no hago falta o donde nadie me hace falta? Eso no tiene sentido. ¿Sí? Eso es como poner el atole en el refrigerador. No tiene sentido. El atole en la estufa, el ponche en el refrigerador. No hay que mezclar las cosas. Excelente, hermano. Estamos por terminar ya. Van a ser las 8, ya están tocando su puerta. Sí, Cuéntanos una vez más. Tocar la puerta, mi esposo va a entrar y me va a agarrar la oreja y me va a sacar, me van a ver chillando. ¡No, mami, no me pegues! Esperemos que no veamos eso. No quieren ver eso. Ella es una malvada. Ustedes no saben lo que yo tengo que soportar. Ayúdenme, auxilio. Véanme en los ojos. Estoy marcando ayuda, auxilio, SOS. Ayúdenme. Muy bien, hermano. Pues muchas gracias por la entrevista. En verdad, nos pasamos muy bien con usted, ¿verdad? Aprendimos mucho y tuvimos, pues, respuestas muy sinceras y verdaderas que sentimos que van a ayudar a la iglesia a sanar. Y eso es lo que se trata, que la iglesia sane. Amén. Amén. Pues, Muchas gracias y les digo felicidades y les deseo toda la prosperidad espiritual en el mundo en su programa. Espero que les vaya bien. Gracias. Igualmente estaremos viendo la medida cuando regrese y aquellos que hablan inglés pues pueden ver sus entrevistas en YouTube por Freeborn Church, ¿verdad? Freeborn, así es, gracias. Entonces agradecemos que estuviera con nosotros, hermano, a ver cuándo nos permite otro horario para hablar ahora sí de más bien otra vez de los herejes. Mándame un texto. Ahorita yo voy a estar fuera toda la semana trabajando, pero mándame un texto y ustedes propongan alguna fecha. No puede ser la semana que sigue, voy a estar fuera, pero una fecha más adelante y con mucho gusto. Esto me gusta hacer, entonces cuando quieran. Gracias. Lo dejamos antes de que venga la esposa. Ok, hermano Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Muy bien. Que Dios le De bendiga. nada, Paco. Saludos a la iglesia y tu familia. Muchas gracias, Hermano, hermano. una última cosa, si nos permite. Sí. ¿Puede hacer una oración para que el Señor nos escuche y Sí, pueda claro. restaurar su iglesia? Claro. Señor Jesucristo, yo pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos de tus hijos que están alrededor del mundo. Ayúdanos a entender que somos nada más un solo piedra dentro de un edificio enorme y un edificio magnífico construido en tu nombre. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. 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 Te apreciamos, hermano, te apreciamos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos, hermano.